grabar en este. Comenzamos en este momento entonces a grabar, pensando en nuestros hermanos que nos van a acompañar. Ahí se ve bien la imagen, se ve nítida. ¿Alguien que me confirme, por Sí, favor? aquí se ve bien. Sí, señor, sí. Listo, perfecto. Entonces, permítame un momentico. Acá. Bueno, antes de comenzar y retomar, vamos a hacer el Kahoot cuando estemos finalizando, porque pues no se justifican por los temas como son corticos, pero son muy densos. Entonces, no se justifica hacer un Kahoot. Entonces, cuando estemos ya terminando, hacemos un Kahoot. ¿Listo? Rápidamente, entonces, hace 8 días que vimos. Recordemos que estamos nosotros en un tema que es el tema apologético. Estamos abordando el tema de María, porque los protestantes atacan, preguntan sobre la Virgen. Dicen que la Virgen no es virgen y según ellos, en las escrituras hay muchos textos donde se hablan de los hermanos de Jesús y si Jesús tuvo más hermanos, entonces deducen ellos que la Virgen entonces tuvo más hijos y si la Virgen tuvo más hijos, pues la Virgen no fue virgen, etcétera. Entonces ya hemos visto algunos argumentos que ellos presentan, dentro de ellos hace 8 días vimos otro argumento de los hermanos de Jesús, ya vimos qué significaba la palabra hermano, hace 8 días vimos justamente que en el texto de Mateo 13:55 que nos dice que no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Ah, mire, si ve, tiene más hermanos. Entonces, hace 8 días explicamos quién era ese Santiago, quién era ese José, quién era ese Simón, quién era ese Judas. Entonces, vimos las citas de cada uno de ellos, vimos que había un Santiago que es Santiago el mayor, vimos un Santiago que es Santiago el menor, y también descubrimos quién era ese Judas del que estaban ahí hablando también, y quién era ese Simón. ¿Listo? Entonces, vamos a ver hoy otro argumento, el argumento 2. Jesús es llamado primogénito, por tanto, María tuvo más hijos. Ojo con esa palabra, primogénito, primogénito. Antes de pasar la diapositiva, dos personitas que me digan qué entiende por la palabra primogénito. A ver, ¿quién quisiera compartir rápidamente? Pues entendería que es el primer hijo, ¿sí? Primo de primero. Ajá, Es decir, como el hijo, se entendería como el primer hijo. ajá. Pero obviamente los protestantes y las demás sectas le están dando una interpretación muy errónea porque la Biblia dice Jesús es hijo primogénito, entonces ya ellos entienden o deducen que María y José, como cualquier otra pareja, tuvieron más hijos. Ajá, de acuerdo, muy bien. Excelente. ¿Una segunda opinión? Primer hijo. ¿Tiene qué? Es el primer hijo. Es el primer hijo. Muy bien, Pablito. Muchas gracias. Pablito está hoy con las pilas puestas. Gracias, Pablito. Muy bien, vamos a tratar de entender un poquito esto desde el primogénito para ver cómo lo entienden ellos y cómo lo entendemos nosotros. Los protestantes sostienen que el hecho de que Jesús fuera llamado primogénito implica que luego nacieron otros hijos, por lo que decía Claudita, ese es el primero de varios. Lucas 2:7 dice, por ejemplo, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el alojamiento. Palabra de Dios. te alabamos, Señor. Alguien que tenga una Biblia distinta, que esta es Jerusalén, alguien que tenga una Biblia diferente para proclamar el mismo texto, Lucas capítulo 2, verso 7, y alguien que vaya buscando Juan 3:16, por favor. Lucas 2:17 y alguien que vaya buscando Juan 3:16. Lucas 2:7. A ver, ¿quién encontró Lucas 2:7? Yo tengo ya Lucas 2:7. ¿Listo? ¿Qué dice tu Biblia, Julio César? Esta es la Vulgata Latina, dice... Qué bien, la de San Jerónimo. 2:7, ¿cierto? Sí, Lucas 2:7, ¿sí? ¿Por qué hablan así este? ¿Por qué habla así este? Blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Seguro que tienes Lucas 2:7 o tú lo tienes mal o yo anoté mal la cita. No, estoy viendo mal, ya me cuenta que estoy viendo mal, perdóneme. Ya. Capítulo 2. Porque yo dije, uy, tuve un error de transcripción yo. No, yo fui el Capítulo 2, verso 7. Me equivoqué del libro. Y ahora sí. Aquí lo tengo ya, 2:7. Ajá, ¿qué dice? Dice. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre
porque no había sitio para ellos en la posada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Bien. Primer texto. Segundo texto, Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Alguien quien tiene el texto de Juan No. 3:16? Yo Ya lo explico. tengo. Ok. Listo, dale. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, miren que esos dos textos están hablando de la misma persona que es Jesús, y en un texto de Lucas están hablando de que es el primogénito y podría entenderse que es el primero entre varios. Pero miren que Juan 3:16, en estas dos, en la traducción de la Biblia de Jerusalén y en la versión que leyeron ahorita, aquí se habla de un hijo único y hijo unigénito, decía el texto que escuchamos ahorita. Entonces, ¿será que hay contradicción? Ahí es donde vamos a tratar de discernir qué significa la palabra primogénito. Porque el primogénito es primero entre varios. Entonces, ¿por qué Juan está hablando de que Jesús, Es hijo cierto, único. es hijo único, ¿verdad? Bueno, seguimos entonces buscando los textos. El significado de primogénito, entonces, en un primer momento, el significado es el primer nacido. O sea, sí es lo que nosotros entendemos como primogénito, es el primer nacido, pero no implica necesariamente la existencia de otros hijos, ¿verdad? No lo implica. Vamos a seguir viendo más textos que nos ayuden con esto. Bueno, Perdón, con una pregunta. Sí. Aurorita, cuéntanos. Primogénito también es hijo único, pero hijo hombre, ¿sí? Si es mujer, ¿no? Es una muy buena pregunta. Normalmente en la antigüedad los pueblos judíos contaban a los hombres. Las mujeres no contaban, lamentablemente no contaban. Mira, por ejemplo, que cuando en el Evangelio, en los Evangelios se narra, por ejemplo, la multiplicación de los panes, hablan de que hasta 5,000 hombres comieron, ¿sí? Y aquí no hablan de hombres en términos genéricos como hoy hablamos de hombres y mujeres, porque hoy en día cuando hablamos de hombres, el hombre en el mundo, tal cosa, implícitamente nosotros entendemos hombre y mujer. Pero en la antigüedad, cuando se hablaba de hombres, hablan de hombres del sexo masculino. Entonces, la primogenitura se le cuenta es básicamente en la antigüedad con el varón. Hace parte, digamos, que de la cultura antigua, de la cultura judía, y de lo que inclusive, no solamente los judíos, sino también los antiguos, digamos que la figura masculina era la que contaba, la mujer realmente contaba muy poco. Claro que eso ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Pero bueno, muy buena pregunta, Aurorita. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Okay. Bueno, en Zacarías 12:10 dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración, y mirarán hacia mí. En cuanto a aquel a quien traspasaron, harán lamentación por él como lamentación por hijo único, y le llorarán amargamente como se llora amargamente a un primogénito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren que Alabamos, el Señor. texto de Zacarías justamente está una profecía, ¿verdad? Y en esta profecía que se está haciendo, se está hablando de Jesús, pero está hablando en los dos conceptos, como hijo único y como primogénito. Es decir, estamos entendiendo que primogénito no necesariamente significa que es el primero de varios. Sí, significa el primero de varios, pero no exclusivamente porque de pronto del que se está hablando hayan varios hermanos, sino que simplemente puede ser el primero de varios, pero no exclusivamente el primero de varios, sino que también puede ser el hijo único, como en este texto de Zacarías. ¿Listo? Cristo mismo es llamado primogénito del Padre, imagínense, a pesar de ser también su hijo único. Hebreos 1:6 dice, y nuevamente al introducir a su primogénito en el mundo dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alguien que encuentre, que busque Hebreos 1:6. Hebreos 1:6. A ver cómo lo traducen en otro texto. Hebreos 1:6. Volvemos a leer otra vez el texto mientras lo buscan. ¿Qué dice Hebreos 1:6, nena? Y nuevamente al introducir a su primogénito en el mundo dice, y adórenle todos los ángeles de Dios, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, ¿Alguien Señor. encontró Hebreos 1:6? Esta Ya es lo el... tengo. Héctor,
Al Listo. introducir al primogénito en el mundo, dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este primogénito del Padre, ¿verdad? Cristo es el primogénito del Padre, pero es llamado también Hijo único. Y este primogénito, miren que es para que todos le adoren y le alaben. Es decir, bueno, aquí también vamos remitidos al misterio de la Santísima Trinidad, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No nos vamos a meter ahorita en ese misterio, pues porque ahorita no tenemos el tiempo para explicarlo, pero miremos que Jesús es Hijo primogénito, pero a la vez Él es Hijo único y Él es Dios también. Y por su naturaleza divina, a Él se le debe toda adoración por parte de toda la creación. Y aquí específicamente dice la carta a los Hebreos, de parte de todos los ángeles. Primogénito también se utiliza para denotar preeminencia. Ojo, sí, en un primer momento vamos a decir que primogénito es el primero entre varios, ¿verdad? Hermanos. Pero también significa preeminencia, es decir, es algo importante. Así, un hijo primogénito es un hijo consagrado, un hijo predilecto, un receptor de las bendiciones de las primogenituras. No sé si ustedes se acuerdan de la historia de Jacob y de Esaú, cuando ellos nacieron. No, de Esaú. Esaú y Jacob, que fueron hermanos. Recuerden, ¿quién nació? Entonces, ellos estaban en el vientre. No sé si se acuerdan, ellos estaban en el vientre y hasta peleaban en el vientre. ¿Y quién de los dos nació primero? Esaú. Esaú. Y dice la palabra de Dios que cuando salió Esaú, Jacob le tenía agarrado el talón. Dice la palabra de Dios, como que dice, desde el vientre estaba agarrado y no lo quería dejar salir, ¿sí? Pero el segundo que nació fue Jacob, ¿verdad? ¿Alguien recuerda qué fue lo que pasó, bueno, con Esaú y Jacob con respecto a la primogenitura? ¿Alguien recuerda? Esaú la vendió, Sí, la vendió. por un plato de lentejas. Ajá, exactamente. Recordemos que Esaú era el primogénito. Aquí se aplicaba el primero entre varios. Aquí eran dos hermanos mellizos y el primero fue Esaú, es decir, el primogénito. En la época de Jesús, en la época de antigua del pueblo de Israel, el primogénito era el que recibía la bendición, ¿sí? Y era el que recibía la herencia, ¿sí? Y el otro hermano o los otros hermanos quedaban sujetos a lo que designara el primogénito. El primogénito era considerado una persona especial. No solamente el primero entre varios, sino que la primogenitura implicaba algo especial. La primogenitura significaba ser el hijo predilecto. Digamos que antiguamente, así como inclusive no hace mucho, se esperaban tener hijos y entonces, ay, ojalá que sea varón, ojalá que sea varón. Y decíamos antiguamente en nuestras épocas, y ojalá que la segunda sea niña para que sea la parejita, etcétera, etcétera. En las épocas antiguas se decía, ojalá que el primero sea varón, porque el varón es el que hereda absolutamente todo, ¿sí? Es decir, el varón no solamente el primero, el primogénito, no solamente el primero entre varios, sino que el varón, en la primogenitura, se convierte en alguien consagrado, en alguien predilecto. ¿Por qué? Porque él es el que va a recibir la herencia, él va a recibir la bendición y sobre él se va a descargar todas las bendiciones del cielo prácticamente. En la historia de Esaú y de Jacob, a Esaú le importaba un pito la primogenitura. Tal es así que cuando él se fue y se gastó toda la plata y demás, y estaba tan hambriento y que hasta las algarrobas de los cerdos comía, no fue Esaú, fue Jacob, cuando estaba pasando por un momento, justamente le vendió la primogenitura a Jacob, le dijo, no, pues yo estoy de comer, no te preocupes, pero me das la primogenitura. Le dijo, hágale, pero deme comida, hermano, porque a mí no me interesa la primogenitura, yo lo que quiero es comer. Y ahí hicieron el cambio. Este texto lo estamos recordando en Génesis 25 del 31 al 32. Vamos a leerlos mientras alguien lo va buscando y alguien que vaya buscando el Salmo 28, Salmo 89, versos 27 al 28. Vamos a leer Génesis 22, 31 al 32. ¿Qué dice? Dijo Jacob, véndeme ahora mismo tu primogenitura. Dijo Esaú, estoy que me muero. ¿Qué me importa la primogenitura? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Otro texto de otra Biblia. ¿Quién tiene Génesis 25? Recordemos que Génesis es el primer libro de la Biblia. ¿Quién lo tiene? Léelo, por favor. Respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces Jesús, Esaú
Señor. Esaú, sigue. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, pues ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Muy bien, palabra de Palabra Dios. de Dios. Te la vamos a ver. Miremos entonces que en este texto la primogenitura sí significa el primero entre varios, pero también significa una condición especial, significa un regalo, significa que es una persona consagrada, escogida, predilecta. Entonces, no solamente el primero entre varios. ¿Qué dice Salmo 89, 27, 28? Él me Nena. invocará, tú mi Padre, mi Dios y roca de mi salvación, y yo haré de él el primogénito, el altísimo entre los reyes de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mientras van buscando ese Salmo 89, miren lo bonito, que aquí la primogenitura no se habla en relación, en función a ser el primero entre varios, sino en función, ¿cierto? Como de algo especial, ¿verdad? Como de una concesión especial, como un regalo especial. Mira, y lo haré de él el primogénito, el altísimo entre los reyes de la tierra. Imagínense, es como una condecoración, como un regalo especial que recibe la persona por ser el primogénito, ¿verdad? ¿Quién tiene Salmo 89, 27, 28? ¿Quién lo encontró? Él me podrá invocar. Tú eres mi Padre, mi Dios y la roca donde me refugio. Haré de él mi primogénito, el más famoso de los reyes de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces miremos que el sentido de la primogenitura va mucho más allá de ser simplemente primer hijo, ¿verdad? Ahora bien, Israel es llamado el pueblo primogénito por Dios, Éxodo 4:22. Pero la pregunta es, ¿Israel fue el primer pueblo de la tierra? ¿Quién responde a eso? ¿Será que Israel fue el primer pueblo que hubo sobre toda la tierra? No, no creo. No, exactamente. Israel no fue el primer pueblo. Había más, ya estaba Egipto, por ejemplo. Había muchos pueblos que estaban rodeando en ese momento los babilónicos, los asirios. Había muchos pueblos que estaban ahí atrás. Israel, ¿cómo? Macedonia, Babilonia, Los macedonios, los babilonios, sí. Israel. Entonces, Israel no es el primer pueblo, pero sin embargo, Israel, ¿cierto? Es llamado el pueblo primogénito por Dios en Éxodo 4:22. ¿Qué dice Éxodo 4:22, nena? Y dirás a Faraón, así dice Yahvé, Israel es mi hijo, mi primogénito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, miremos que este texto, que también está en las escrituras que tienen los hermanos protestantes, habla de una primogenitura de Israel cuando Israel no es primogénito, es decir, no es el primer pueblo entre todos los pueblos de la tierra. Sin embargo, la palabra primogénito tiene un significado que va mucho más allá de ser el primer hijo entre varios. Significa un regalo, como un estatus especial, como algo que Dios regala. Por eso se utiliza también esta palabra primogénito. Bueno, muy bien. Entonces, hasta aquí dejamos ya el tema de la primogenitura y vamos a entrar entonces a otro argumento. La Biblia dice que José conoció a María, por tanto tuvieron relaciones sexuales. Y aquí yo me quiero detener un momentico en la palabra conocer. En las Sagradas Escrituras, efectivamente la palabra conocer significa intimidad sexual. La palabra conocer implica que ahí se está hablando de una relación sexual entre un hombre y una mujer. Y hay unos textos que hablan efectivamente de que José conoció a María, pero vamos a ver el contexto en el que se dicen estas palabras y realmente si significan lo que significa. Con este texto los protestantes entienden que si bien José no conoció a María hasta el nacimiento de Jesús, después sí lo hizo, pretendiendo que conocer significa tener relaciones sexuales. Leamos Mateo capítulo 1, verso 26, alguien que vaya buscando también Mateo 1, 26. ¿Qué dice, nena? Y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Alguien que haya encontrado este texto? Mateo 1, 26. Mateo 1, 26. Recordemos que está de la mitad de la Biblia para arriba. Es el primer libro del Nuevo Testamento. Ya lo encontré. Listo. ¿Qué dice, Floralis? A los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea. ¿Hasta ahí? ¿Solamente el primer pedacito? Sí, solamente el verso, Mateo 1, 26. Sí, vuélvelo a leer. Bueno.
A los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Espérate, a ver, porque ya estoy dudando si transcribí bien el texto, Mateo 1:26, o si tú los leíste mal. No, Héctor, el Sí, está primer mal. capítulo de Mateo llega hasta 25. Hasta 25, este está mal el texto. Déjeme, yo les busco el texto, el que es, muestra si es Lucas 1:26. No, Héctor, es que No. Lucas es cuando se presenta al ángel Gabriel, porque Sí. Mateo 1:25 dice, en mi versión, y Sí. sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz a un hijo al que puso por nombre Jesús. 95. Así es 1:25, no 1:25. 1:26. Entonces corrijámoslo una Ajá, vez acá. 95. Corrijámoslo una vez acá. Y es- Ese dedo mío artrítico, cara de carachas. Salvamos aquí, lo colocamos de una vez. Queda corregido. Mateo 1:25. Vuelve a leer otra vez, por favor, Claudita. Ahora y sin sí. que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Claro que aquí sí se habla, porque el sentido conocer las relaciones se está dando, pero miren cómo cambia el sentido. Si lo vuelves a leer, mira que mientras en la Biblia de Jerusalén, que es una traducción, dice, y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Vuelve a leer cómo lo dice allá en tu Biblia. ¿Y no? Acá dice, Héctor, acá dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Se parece mucho al que estamos leyendo en la... ¿qué Biblia tienes tú? La Reina Valera. La Reina Valera, muy bien. A ella le conviene tener este mismo texto. ¿Y qué dice en el de Claudita? Vuelve a leer, Claudita, que es que yo digo que le da un sentido diferente. ¿Lo lees, por favor, Claudia? Yo estoy llamando a Claudia. Houston. Sí, acá está. Y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Palabra de Dios. Miren que dice, y sin que hubieran tenido relaciones. ¿Qué Biblia es la tuya? Esa es Dios habla hoy. Dios habla hoy. Miren que ahí sí ya cambia. Ojo que no, ahí no está haciendo una traducción literal del texto, está haciendo más una interpretación. Y sin que hubieran tenido relaciones. Aquí el secreto está en la palabra hasta. Hasta, o sea, conocer, ya sabemos que para los antiguos era tener intimidad sexual, pero la clave está en la palabra hasta. El texto griego utiliza aquí EWS y eus, que significa hasta. Hay muchos pasajes en donde esta misma palabra es utilizada en lo que se observa que no necesariamente implica un cambio posterior al estado. Es decir, el texto aquí nos dice que y no la conocía hasta que ella dio a luz. Es decir, cuando María dio a luz a Jesús, ahí sí ya después la conoció. Y dicen los protestantes, pero ¿y si María tuvo sexo con su esposo? Eso no es pecado. ¿Quién dijo que era pecado? Entonces nosotros decimos, no, nosotros sabemos que efectivamente cuando estamos dentro del matrimonio, el sexo no es pecado. Pero es que en el caso de la Virgen es distinto. Pero es que la Biblia dice que la conoció hasta que ya dio a luz. Es decir, después de que dio a luz, la conoció. El quid del asunto está en la palabra hasta. Porque miremos lo que significa la palabra hasta. Por ejemplo, Génesis 28:15, alguien que vaya buscando, Mateo 28:20, alguien que vaya buscando, y Salmo 110:1. Génesis 28:15, ¿qué dice? Mira que yo estoy contigo, te guardaré por doquiera que vayas y te devolveré a este solar. No te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojo, dice, no te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho. O sea que después de haber cumplido, Dios sí lo va a abandonar. ¿Alguien encontró Génesis 28:15? Yo estoy contigo. Te protegeré a donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. Pues no te abandonaré hasta que no haya cumplido todo lo que te he dicho. Palabra de Dios. Te alabamos. Aquí entendemos exactamente lo mismo. Hasta. Bueno, yo creo que Dios sigue protegiendo. Mateo 28:20. A ver qué dice Mateo 28:20. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea que Jesús, después del fin del mundo, ya no va a estar con nosotros. O sea que Jesús estará con nosotros hasta el fin del mundo y después ya no. ¿Quién tiene Mateo 28:20? Yo. Y enseñen
Sí, léelo. Hola, listo, aquí. Sí, Y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Te te damos. alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué Biblia tienes tú, Gemma? ¿Qué Biblia tienes? Busca, aquí hay una que se llama la Biblia Dios habla hoy. Dios habla hoy. Listo. Miremos que aquí estamos coincidiendo en la interpretación del mismo texto. La palabra hasta está como condicionando. Salmo 110:1, ¿qué dice, nena? Oráculo de Yahvé a mi Señor. Siéntate a mi diestra hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea que cuando Dios llama a su hijo a que esté a la diestra, después de que ya sus enemigos estén al estrado de los pies, ya entonces quítese de la derecha y vaya a la siniestra. Quítese de la diestra y vaya a la siniestra. Yo creo que no. ¿Alguien encontró Salmo 110:1? Está más arriba del Salmo 190, del Salmo 91. Antiguo Testamento. Yo lo encontré, Sí. pero dice lo mismo que lo que dijo Olguita. Perfecto, listo. Entonces dejémoslo así. Abajo les dejé otras citas para que ustedes vean la palabra hasta. Porque, ojo, porque los protestantes en este tema del conocer, como significa relación sexual, y eso es cierto, eso significa para los antiguos, entonces se agarran de ahí. Muy bien, pero yo creo que ya con estos argumentos ya quedó claro que la palabra hasta no significa que hasta ahí llegó la virginidad de la Virgen, ¿verdad? Miremos rápidamente unos argumentos en favor de la virginidad de María. ¿No saben qué? Vamos a dejar esto para la próxima, para Eso es más resolver, o no, hablemos de dos argumenticos rápidamente. No, más bien, no, porque si no, quedamos cortos. Para las preguntas. Sí, quedamos cortos, más bien. Entonces vamos a detener acá. Y ahora sí, activemos la cámara. Damos paso entonces a la sección de preguntas de lo que vimos hasta aquí. La idea es no Pues más por- que preguntas, Yo ¿cómo tengo una añadir? pregunta, chicos. Dale, Nancy, te doy la palabra. tan bonita. Dale, Nancy, ¿qué pregunta tienes? Héctor, la Biblia, la Reina Valera, ¿no es protestante? Pues yo he tenido entendido que sí, y nosotros la podemos leer. ¿Cómo es? A ver, te cuento. La Biblia Reina Valera es como el equivalente a la Biblia de Jerusalén. Yo les comenté, bueno, rápidamente les vuelvo a recordar. Existen lo que se llaman dentro de las Biblias las traducciones y las versiones. ¿Listo? La traducción de una Biblia que es una Biblia traducida es del idioma original hebreo, griego y arameo a nuestro idioma de hoy lo más fiel posible. Traducción. De las traducciones mejores que hay en este momento en las Biblias de estudio se encuentra de la Biblia de Jerusalén. ¿De acuerdo? Ahora bien, las otras Biblias que nosotros tenemos que son católicas, como la Dios habla hoy, la latinoamericana, la Nácar Colunga, la Vulgata latina, que por ahí alguien la tiene, esas son versiones. ¿Qué es una versión? Una versión es una Biblia donde no está estrictamente del lenguaje original al nuestro, sino que le hacen una interpretación para que nosotros lo entendamos en la cultura, en el lenguaje del hombre del siglo XXI, ¿verdad? Ahora bien, Biblias católicas, Biblias protestantes. Dentro de las Biblias protestantes, la Reina Valera es una traducción también. Es la Biblia de estudio de los protestantes. Ahora bien, esa Biblia está sesgada, no tiene todos los 73 libros que tiene nuestra Biblia. Recordemos que la Biblia católica tiene 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Estas Biblias protestantes no tienen estos libros, porque ellos no consideran, esos 7 libros que les faltan, ellos no los consideran como inspirados por Dios, por un montón de razones. Entonces, ¿se puede leer una Biblia protestante? Sí se puede leer, pero yo les aconsejo que no. ¿Por qué? Porque hay algunas Biblias que no traducen correctamente. Por eso miren lo importante que yo hago de la traducción y de la versión, ¿sí? Que no traducen bien, sobre todo las que son de interpretación, ¿verdad? Las versiones, y entonces no acomodan correctamente los términos, entonces tú vas a entender una cosa completamente diferente a lo que el texto original quería decir. Por eso yo estoy haciendo el ejercicio para que ustedes se den cuenta, en algunos textos es igual, pero ustedes se han dado cuenta que en otros textos no es igual, ¿sí? Entonces,
para lo que estamos haciendo aquí en este ejercicio como de aprendizaje, sí nos interesa que alguien tenga la Reina Valera y que la lea, para que nosotros comparar. comparemos con Un punto qué de tanta comparación. diferencia hay, ¿verdad? Para nosotros, yo les aconsejo que tengamos una Biblia católica. O, bueno, la de Jerusalén es una Biblia de estudio, más para los que estamos metidos en este cuento, pero para ustedes puede ser la Dios habla hoy, para ustedes puede ser la latinoamericana, la Nácar Columna, la Vulgata. La Biblia oficial, la católica, es la Vulgata, la de San Jerónimo. Esa es la Biblia oficial de la iglesia, que esa fue se fue promulgada en el Concilio de Trento, y a hoy esta es la Biblia oficial, ¿verdad? Pero nosotros, pues obviamente, es mucho más bonito, por ejemplo, cuando el lenguaje es más asequible para nosotros. Conclusión, ¿puedes leerla? Sí, pero te aconsejo que tengas una Biblia católica mejor. Para el ejercicio que estamos haciendo acá, ¿la puedes tener? Sí, y me interesa que alguien tenga la Reina Valera. Alguien también en estos días pasados la tenía, y me interesa que la tengan, para que nosotros podamos comparar. ¿Listo? Gracias. Perdón, tanta carreta, pero creo que a mí me interesa que quede como bien comprendido. Gracias, Claudita, tu aporte. Pues un aporte respecto al tema de lo de la Reina Valera, aparte que no tiene los 7 libros, todo el mundo dice por voto popular que es la Biblia que contiene más de 14.000 errores de traducción. En primera instancia, alguien, o sea, entre los mismos protestantes o cualquiera dice, esa Biblia tiene muchos errores de traducción. Y lo segundo, que el argumento de la primogenitura, ¿cómo uno le puede refutar al protestante cuando van con Jesús a Jerusalén? O sea, el argumento ya se les cae por sí solo, porque dice, y el niño fue con sus padres, y uno dice, ¿y dónde están los demás? A mí ya me pasó eso una vez y yo dije, ¿Jesús tuvo más hermanos? No, pero es que la palabra dice yo no, es que se refiere a hermanos de espíritu, porque el Padre cuando dice nosotros somos hermanos, entonces están insinuando que todos los que vamos a misa somos hermanos de sangre. De acuerdo. Jaque mate. Es un buen argumento. Y mira que me hiciste recordar de otra cosa. Si la Virgen hubiera tenido más hijos, si esos otros que se mencionaron, por ejemplo, el tal Santiago, el tal Simón, el tal Judas, hubiesen sido hermanos de Jesús, la Virgen, ojo, el texto de Lucas dice que iban todos los años por Pascua a Jerusalén, todos los años. La mujer, si tenía más hijos, no estaba obligada a ir a Jerusalén todos los años por Pascua, sino que podía quedarse en la casa cuidando de sus hijos. De sus hijos. Porque esos viajes no eran viajes agradables. No es como hoy en día que usted se sube a un avión y llegó en una hora al otro lado. No es que usted se sube en un carro y ya entonces en 1 hora, 2 horas ya está en Girardot, en 3 horas está en Girardot o en Melgar. No, eso eran kilómetros por el desierto y era arriesgarse a que alguno de los muchachos se muriera, y más cuando son tan pequeños. Entonces, en esa época, si la Virgen hubiera tenido más hijos, ella no estaba obligada a ir por Pascua a Jerusalén todos los años. Y Lucas dice que ella iba todos los años, que iban todos los años a Jerusalén. Entonces, es otro argumento. Gracias, Claudita, que me hiciste acordar también de eso. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O algún aporte? Listo, muy bien. Entonces, antes de comenzar la oración, queremos comentar una cosita, nena. Como es de costumbre, todos los años nosotros hacemos un receso en mitad de año y en diciembre, las vacaciones, así como hay vacaciones en el colegio. Entonces, pues les comentamos eso. En julio vamos a estar de vacaciones, o sea, la comunidad estaría hasta dentro de 8 días, que es solo oración. Y ya en agosto volvemos a retomar para que cojamos fuerzas. Igual sigue la oración de las 3 de la mañana del Santo Rosario, la misericordia. Seguimos abriendo el chat para orar por las necesidades que se tengan y todas las necesidades de oración que nos solicitan. Sí, ya hemos notado en este tiempo de que baja sensiblemente el número de asistentes, y es obvio porque muchos salen a vacaciones, ¿verdad? El año pasado creo que no lo hicimos, fue por la pandemia, me parece, porque estábamos todos encerrados, entonces no creo que nadie estuviera de vacaciones. Sí. Seguimos derecho. Pero el antepasado sí lo hicimos. Había porque 3 personas, 4, y nosotros éramos como con 3 personitas nomás, entonces era bastante, pues eran personas muy bien, pero obviamente son muy poquitos, ¿verdad? No se justificaba entonces. Entonces,
el receso es solamente por el mes de julio. Retomaríamos entonces En el agosto. primer sábado de agosto, ¿de acuerdo? Listo, entonces nos disponemos para orar. Entonces, como siempre, les invitamos a que allá en su casa cierren la puerta, así como dice el texto de Mateo capítulo 6, versos 5 al 6, cuando vayas a orar, entonces ve a tu cuarto, cierra la puerta y vamos a orar a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto, Él va a escuchar tu oración. Entonces cierren la puerta para que nadie los moleste. Si tienen ustedes un cirio, bien puedan colocar su cirio. Si quieren pueden apagar la luz. Entonces, si están acompañados, si alguien los ve llorando porque de pronto el Señor les tocó el corazón y de pronto alguien está suspirando y está llorando, pues entonces ahí nadie lo va a ver. Nadie puede llorar a moco tendido sin ningún problema. Puedes, o si estás en mucha alegría porque el Señor te está regalando alguna cosa, también. Entonces te invitamos a que tengas tu espacio de oración, tu momento de oración en tu casa, que crees la condición especial. Como siempre vamos a colocar entonces una cancioncita pues para poder nosotros entrar en esa sintonía de oración. Compartimos entonces en este momento. Colocamos acá. Subimos entonces a la capilla del Santísimo y decimos: bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Quien te amará tanto que de amor muriera por ti. Con ella quiero invitarte a que hagamos un momento de oración para abandonarnos en el buen Jesús. Para decirle: mamá, enséñame a confiar en tu Hijo. Mamá María, quiero confiar en Jesús. Jesús, yo confío en ti. Jesús, me abandono en ti. Con ella, a Jesús. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti. Sin condición y de corazón, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti. Sin condición ni de corazón, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti. Sin condición y de corazón, yo confío en ti. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y con María Santísima en este día puedas decirle con todo tu corazón a Jesús: Señor Jesús, yo confío en ti. Tú me dices en tu palabra que el que confía en el Señor no quedará defraudado. En tu palabra tú nos dices que el que confía en ti será dichoso. Por eso, Señor,
Con María Santísima, queremos abandonarnos en tus manos. Queremos abandonarnos en ti para decirte con nuestro corazón que confiamos en ti. Jesús, yo confío en ti. Confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti. Sin condición y de corazón, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti. Sin condición y de corazón, yo confío en ti. Confío en ti. Jesús.